Arun, te doy la palabra. Perfecto. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. En primer lugar, quisiera agradecer a Paulina en particular, pero a todas las organizaciones convocantes de esta actividad por permitirme participar. Eh, como hombre que se reconoce parte de la diáspora palestina, el poder colaborar de alguna manera en este tipo de espacios también me genera mucha alegría y contribuye a poder transitar todo este proceso que, que estamos observando, ¿no? De este genocidio en curso, con la sensación de que estamos haciendo algo. Y creo que, al menos para mí, eso tiene también mucho sentido. Les voy a compartir una presentación PowerPoint que va a ir acompañando aquello de los que les quisiera hablar. Ah, bueno, la presentación lleva por título Palestina, llorabilidad y necropolítica. Mi nombre es Harun Oda, soy psicólogo clínico, soy terapeuta narrativo, tengo un magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile, un diplomado en estudios palestinos del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, un diplomado en Derechos Humanos y Pedagogía de la Memoria de la Fundación Henri Dunant y también soy diplomado en tanatología existencial del Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial. Me dedico en el ámbito terapéutico, entre otras tareas, al proceso de acompañar a personas en duelo. Y por lo tanto, el tema de la muerte es un tema que me convoca, es un tema que me interesa, y me interesa no solo desde una perspectiva clínico individual, sino que me interesa particularmente desde una perspectiva social y política. Lo primero que quisiera hacer es hablar respecto del concepto de llorabilidad. Eh, En un texto llamado Sin Miedo del año 2020, Judith Butler parte haciendo estas preguntas, ¿no? Y dice, ¿en qué circunstancias es posible llorar una vida perdida? ¿De quiénes son las vidas que se consideran llorables? ¿Cuáles son esas vidas que si se pierden no se van a considerar en absoluto una pérdida? ¿Es posible que algunas de nuestras vidas se consideren llorables y otras no? Esa es una pregunta que entrama con una idea profunda respecto de la justicia, ¿no? Entendida respecto de la visibilidad del dolor del otro. Cualquier persona, dice Butler, que aspira a tener una vida donde pueda elegir, ¿no? La forma en que quiere vivirla, y por otra parte, en que pueda estar a salvo de la violencia y de la crueldad, es una vida vivible. Y una vida vivible es también una vida llorable. Hay, lamentablemente, muchas formas de institucionalizar formas de violencia que nos impiden reconocer que toda vida humana es llorable. Y entonces se habla de llorabilidad y de la distribución de la llorabilidad como un elemento diferenciador que hace que unas vidas sean titulares de una cierta dignidad y que otras vidas queden despojadas de esa posibilidad de ser lloradas y por lo tanto de poder reconocer en ese llanto, ¿sí? El derecho, la dignidad, el valor que tuvo esa vida. La llorabilidad, por cierto, que intersecta con criterios de sexo, género, etnia, clase, credo, origen, ideología, entre otros. Y es que determinadas posiciones de poder hacen que algunas muertes sean merecedoras de portadas globales y otras queden relegadas al olvido, a la indiferencia o queden en el anonimato. Coloco acá en pantalla dos noticias del mismo medio de comunicación del mundo respecto de eh, los tripulantes del Titán, este submarino, ¿no? De millonarios que estaban haciendo una expedición para poder acercarse a los restos del Titanic, que acaparó las portadas del mundo, eh, y donde, por cierto, se dio cuenta de la historia de cada uno de estos 5 tripulantes del submarino, ¿no? Y entonces se hablaban de sus sueños, de sus anhelos, de sus logros, ¿no? Sin embargo, el mismo medio, ¿no? A pocos días titula que 6 niños, entre 11 refugiados muertos, fueron el resultado de
otro naufragio, ¿no? En el mar Egeo, ¿sí? No hay rostros, no hay nombres, no hay historias, simplemente números y una diferenciación entre niños, ¿no? Como que tal vez por el hecho de que hay algunos niños, esto pasa a ser noticia y pudiese condolernos más, ¿sí? Pero eh, hay un evidente silenciamiento respecto de los nombres, los rostros y las historias que hay detrás de esas vidas perdidas. Achille Mbembe es un filósofo, pensador, que desde el continente africano, ¿no? plantea el concepto de necropolítica basándose en la idea de Michel Foucault de la biopolítica, ¿no? La necropolítica, dice Mbembe, se centra en la forma en que los estados y otras entidades políticas deciden quién vive y quién muere, quién tiene acceso a la vida y quién es excluido de la vida, eliminado, ¿no? ¿Qué vidas valen y qué vidas no valen? ¿Quiénes van a morir y quiénes van a sobrevivir? ¿Sí? Si la biopolítica pone foco en la idea del control sobre la vida, eh, la necropolítica hace referencia al control que los estados y otras entidades políticas de poder tienen sobre la muerte. No se me ocurre un mejor ejemplo mundial de la necropolítica que lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania ocupada, ¿sí? Algunos datos que probablemente la mayor parte de la gente que esté informada respecto de la situación en Palestina conoce, pero que no está de más referir, pueden corroborar esta idea, ¿no? Gaza antes del 7 de octubre del 2023 era un territorio, ¿cierto?, del tamaño más o menos de Reñaca, aproximadamente, donde vivían 2,3 millones de palestinos, 55% niños, niñas y adolescentes. Es el lugar o uno de los lugares con mayor densidad poblacional del planeta. Está compuesto por más de un 70% por refugiados de otros territorios de la Palestina ocupada. Es un territorio completamente cercado en forma militar por el ejército ocupante, arrinconados en una franja de tierra a orillas del Mediterráneo, con pocas horas de acceso a electricidad, escaso acceso de agua potable diaria, el agua es agua contaminada con metales pesados, ¿no? Eh, con acceso totalmente controlado de víveres y medicinas, de quién entra y de quién sale, ¿no? En Gaza, el 81,5% de la población vivía bajo la línea de la pobreza y el 58% sobreviviendo únicamente gracias a ayuda humanitaria. Ni siquiera los pescadores de Gaza tenían acceso, ¿no?, a la pesca en sus costas porque esto está controlado por buques de guerra de la entidad sionista. En Cisjordania, ¿no?, un territorio palestino, hay también absoluto control, ¿no?, de la población palestina sobre la movilidad y sobre la vida cotidiana a través de checkpoints o puntos de control de 756 kilómetros de muros de 8 metros de altura que limitan la vida cotidiana de las personas y que de alguna manera también uno puede entender que eso implica que son arrojadas a la muerte, ¿sí? Porque impiden acceso al trabajo, a bienes económicos, a servicios, a prestaciones de salud, ¿no? A todo lo anterior habría que sumar la tragedia, ¿no?, de los refugiados palestinos, muchos de ellos por más de medio siglo en campos de refugiados, en condiciones de vida miserables y sin acceso a ciudadanía plena. Hablar de lo que está ocurriendo, ¿no?, del 7 de octubre en adelante, a propósito del genocidio en curso, digamos, sería redundar respecto de cómo, ¿no?, el Estado israelí ejerce absoluto control respecto de la vida y de la muerte. Para poder entender esto, es imprescindible hablar de colonialismo y de orientalismo. Respecto de colonialismo, voy a referir una idea del pensador brasilero Boaventura de Sousa Santos, quien plantea esta idea de las líneas abismales, ¿no? Que en el mundo la realidad social no está dividida, ¿no?, por una línea, ¿no?, que separa, por una parte, al norte global
y por otra parte los territorios colonizados. Y que esta separación supone, ¿no?, la invisibilización del otro, ¿no?, su producción cultural como no existente, ¿no?, su presencia como algo que no tiene relevancia o algo que resulta incomprensible, excluyendo o negando la existencia del otro, ¿no?, de manera ontológica, ¿no? En este sentido, la línea, ¿no?, conforma una zona del ser y del otro lado hay una zona del no ser. Y este sujeto que está en la línea del no ser, ¿no?, entonces no es reconocido como sujeto y por lo tanto es despojado de su titularidad de derechos, ¿no? Para poder entender, ¿no?, los dispositivos psicológicos y sociológicos, ¿no?, de una colonización, es imprescindible entender también, ¿no?, que el dispositivo colonial precisa de la deshumanización del otro, precisa del despojo de su titularidad como sujeto político, de manera tal de poder relegarlo a condiciones de vida que lo arrojen a la muerte. Y que esa muerte sea una muerte que no nos duela, sea una muerte reducida a números. Edward Wahi Said, eh, insigne pensador de origen palestino, plantea que en su trabajo, ¿no?, que las prácticas coloniales han sido inscritas en la tradición del pensamiento occidental de manera constitutiva como producción de una cierta subjetividad en Occidente, ¿no? Said enfatiza en el carácter discursivo del colonialismo. El colonialismo no solo tiene una dimensión material, de ocupación militar, de expoliación de recursos, sino que en simultáneo y fundamentalmente, y tal como dice, ¿no?, Boaventura, para que opere, ¿no?, el colonialismo se requiere de la construcción de una subjetividad. Said plantea que el colonialismo tiene un carácter, ¿no?, discursivo, ¿no?, crea ideas, imágenes de lo que está, ¿no?, en Oriente, de lo oriental, ¿no?, a través del cual se producen unas ciertas verdades sobre estos territorios, sobre las personas que habitan esos territorios y sobre las culturas englobadas en todo aquello que cae dentro del cajón denominado Oriente, ¿no? Es este dispositivo de deshumanización del otro, de este otro considerado como no sujeto, el que se despliega, ¿no?, en las narrativas mediáticas, sobre todo de los medios hegemónicos, a la hora de hablar de la muerte y hablar del dolor. Hay una distribución diferencial del dolor frente a la pérdida de vidas, dependiendo de qué lado de la línea abismal, para citar a Boaventura, se encuentran, ¿no? Si bien los titulares, ¿no?, señalan cuando matan a los israelíes, a menudo dicen que los palestinos simplemente mueren, sin decir cómo, sin dar contexto histórico, sin dar sus nombres, ¿no? Acá coloqué una imagen, ¿no?, de Associated Press, donde señala cohetes o misiles asesinan a 2 israelíes, ¿no? Eh, y dice luego 26 muertes en Gaza, producto de ataque de Israel jamás, ¿no? O sea, unos son asesinados y los otros simplemente mueren, ¿no? El periodismo occidental, ¿no?, ha fallado, ¿no?, con buena parte del mundo, históricamente, y lo sigue haciendo con Palestina. Un grupo de jóvenes en Gaza pusieron en marcha el proyecto No Somos Números, para hacer oír su voz, afirmando que los números son impersonales y a menudo escalofriantes. Hay algo de la numeración, hay algo de la cuantificación, ¿no?, de las pérdidas humanas que eclipsa, que invisibiliza el valor de la vida humana, que deshumaniza, ¿no? Desde esta perspectiva, ellos plantean que los números no logran transmitir las luchas, los triunfos personales diarios, las lágrimas, las risas,
las aspiraciones que son tan universales, que si no fuese, ¿no?, por el contexto que ocurre, resonarían inmediatamente en prácticamente todo el mundo, porque humanizar al otro, porque mostrar la vida cotidiana del otro, porque dotar al otro de titularidad jurídica como un legítimo otro, hace que pueda mirarme en él, que pueda encontrarme en él o en ella. Butler se pregunta, ¿qué significa responder éticamente ante la violencia? Y hace una cita en su libro Sin Miedo a un texto de Susan Sontag llamado Ante el dolor de los demás o Regarding the Pain of Others. Según Sontag, que este es un libro donde muestran imágenes, ¿no? Imágenes de crímenes, imágenes de violencia, ¿no? Según Sontag, estas fotos muestran verdades de manera disociada, documentan el horror, pero no dan elementos para comprender las causas que provocan el horror. Desde este sentido, aunque las fotos tienen la capacidad como de conmovernos al instante y estamos todo el tiempo mirando imágenes en redes sociales de niños explotados, estallados, desmembrados en Gaza, personas aprisionadas entre los escombros, ¿sí? No hay una coherencia narrativa que permita la comprensión de lo que está pasando. De tal manera que la representación visual del sufrimiento se vuelve un cliché. Son imágenes elocuentes, pero desprovistas de contexto que permitan inteligibilidad, que permitan comprender, que permitan aprender, ¿no? Darle un sentido a lo que está ocurriendo. Sino que, sin embargo, ¿no?, las dejan relegadas a una especie de iconografía de la barbarie, ¿sí? Mira esta gente cómo se mata y se estalla por razones religiosas, ¿no? Desensibilizándonos ante el horror en una especie de pedagogía de la indiferencia. Martín Baroar habla del trauma psicosocial, cuáles van a ser los efectos de esto, ¿no? Esta es una sociedad perturbada, traumatizada, pero a mí me parece fundamental no entender el trauma como un fenómeno meramente intrapsíquico, sino también poder mirar el trauma, ¿no?, como, como una cuestión que va a afectar la convivencia social, las relaciones sociales. Y me permito preguntar, ¿estará la sociedad israelí a salvo de los efectos de esto? Bifo Berardi hace pocos días, pocas semanas, presentaba un texto en el que hablaba de el derrumbe del colapso también, ¿no?, moral, ético de la sociedad israelí. Llorar es un acto de justicia, porque duelar enlaza, ¿no?, precisamente con el poder reclamar aquello que ha sido injusto, con poder dar cuenta de esa vida valiosa que ha sido perdida, que ha sido arrebatada por la violencia. De modo que lloramos y al mismo tiempo nos oponemos a la injusticia. El despliegue de un duelo público se alía con una oposición militante a la injusticia. Cuando lloramos nuestro dolor en público, también estamos protestando frente a lo injusto y estamos reconociendo el valor de esa vida que ha sido invisibilizada. Tenemos memorias de dolor y de resistencia. Y desde allí me parece importante considerar que lo opuesto a esa memoria de nuestras pérdidas, de nuestros muertos, de nuestras muertas, ¿sí?, no sea una historia única, sino que sea una historia que pueda ser narrada coralmente, que pueda devenir pequeño relato, que pueda devenir historia, leyenda, ¿no? Lo opuesto a la memoria no es el olvido, sino la historia única, la historia oficial. Memorar es resistir esa captura articulada de lugares de poder que buscan enmudecernos. Si los vencedores escriben la historia, los vencidos entonces habremos de contarla, de tal manera de poder arrebatarle, ¿no?, como dice Horkheimer, arrebatarle al verdugo el poder de tener la última palabra sobre la víctima. Y refiriendo una cita de Rodrigo Carmi que publicaba sincrónicamente en redes sociales hoy, toda protesta quizás no sea otra cosa que una conversación con nuestros muertos.
Me permito, a modo de cierre, eh, mencionar, referir estos versos de Rafaat Halarir, académico y poeta palestino asesinado en Gaza. Si debo morir, tú debes vivir para contar mi historia. Si debo morir, deja que traiga esperanza, deja que sea un cuento. Muchas gracias. Muchas gracias, Harún. Los restantes panelistas que cambiaron su posición para poder escucharse están retornando a la mesa. Tú nos cuentas allí si es que puedes permanecer para que puedas escuchar. Vamos a mantener el micrófono abierto Sí, por y supuesto. vamos a acercar el micrófono ahora a la mesa. Perfecto, muchas gracias.